Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Yo quiero invitarles, tomen sus Biblias, Evangelio de San Juan. No hay tiempo que perder. El tiempo perdido, dice, hasta los santos lo lloran. San Juan capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 al 10. Cuando ya estén listos, me responden con un amén. San Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oramos. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en la iglesia para darte culto, para darte honra, alabanza y adoración. Permítenos que todo lo que nos resta de este culto sea agradable delante de tus ojos y sirva de bendición a la vida, al corazón de cada uno de nuestros hermanos que están presentes, como los que no vinieron por motivos que tú conoces. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Y se colocan muy bien. Se colocan muy bien. El tema de esta noche tiene como título El nuevo nacimiento. Se conoce también como regeneración. Cuando usted escucha hablar de regeneración, se refiere al nuevo nacimiento. Entonces vamos a tomarnos el tiempo en esta noche de hablar del nuevo nacimiento. Yo escucho gente que dice: este no ha nacido de nuevo, dice. Y así sucesivamente. Entonces queremos ver con claridad qué significa este tema. Por el pecado de Adán, todos nosotros nacimos con la simiente del pecado. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos candidatos a la condenación eterna.
Pero Dios, en su amor y su misericordia, envió a Jesucristo para que Él pagara el precio de nuestra salvación, muriendo en la cruz del Calvario, y así darnos a nosotros plena salvación. Pero con esta materia humana que tenemos corrupta, llena de maldad, llena de pecado, no podemos entrar al cielo. Es necesario el arrepentimiento como un requisito para establecer comunión entre Dios y el hombre. Y es ahí donde vamos, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el versículo 11 al 13 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros levantamos la mano y le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, Él viene a morar en nuestro corazón y se produce un cambio de mente y un cambio de corazón. De tal manera que las cosas que antes hacíamos, hoy no las hacemos. Porque la simiente de Dios ha sido injertada en nuestro corazón. Vamos a ver este tema de varios ángulos, porque yo quiero que usted no me lo vayan a engañar. Ahora vamos a hablar de la porción que leímos. Dice el versículo 1 y por lo menos hasta el 7. Había un hombre principal entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal dentro de los fariseos, ocupaba una posición en el Sanedrín, como quien dice el Congreso de los Estados Unidos. Pero sintió la necesidad en su corazón de saber quién era Jesús. Y mire, buscó la noche para ir en búsqueda de Jesús. ¿Por qué la noche? Algunos dicen que por el mucho trabajo y la noche era el único tiempo que le quedaba libre. Pero lo más exacto es que él no quería que se dieran cuenta que andaba buscando a Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos da pena que nos identifiquen como cristianos? Y quizás donde usted trabaja nadie sabe que usted es cristiano. Y yo recuerdo una vez en Honduras, había un púlpito como este, pero era de madera. Y por atrás tenía unos depósitos bien grandes. Y mirábamos que la mayoría de los jóvenes llegaban a la iglesia, no traían Biblia, se iban, no llevaban Biblia, pero es que la dejaban aquí en los depósitos del púlpito. ¿Habrán algunos aquí así? Entonces Nicodemo buscó la noche para ir a buscar a Jesús. Y cuando lo encontró, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
Porque nadie hace las señales o las obras que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, de cierto te digo. Quiero que vea eso 2 veces, la frase de Jesús, de cierto. Esa es una expresión para que no nos quepa duda que lo que él está diciendo es una realidad auténtica. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo le asustó desde luego. Y la reacción de él fue, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer por segunda vez? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Imagínese usted. Nosotros que ya conocemos a Cristo nos asusta lo que dijo Nicodemo. Pero si hubiéramos estado en el caso de él, hasta hubiéramos dicho algo peor. Y Jesús le volvió a decir, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Voy a pararme un poquito. El que no naciere del agua, para los que tienen hijos, específicamente las mujeres, van a entender mejor. Y también los hombres, y los que no han tenido hijos, pues lógicamente ya lo han estudiado. Cuando el bebé está en el útero de la madre, hay ahí agua. Es porque ya lo investigamos. Una especie de agua. Yo me pregunto cómo el bebé no se ahoga, no se muere. Todo es la obra viva y real de Dios. Pero a lo que exactamente se refiere es al bautismo en agua, ya que es un símbolo del perdón de nuestros pecados. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le abrimos el corazón a Cristo, dice Efesios 4:30, que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce un cambio en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar. Después de tener un corazón de piedra, venimos a tener un corazón sensible. Después de ser un borracho, un drogadicto, un pecador de cualquier clase, Cristo nos transforma cuando renunciamos a la vida del pecado y nos hace nuevas criaturas. Y eso significa nacer de nuevo. Pero usted mejor que nadie lo sabe. Es la experiencia más hermosa que un ser humano pueda tener. Y hablando de experiencia, si usted maneja un auto, le voy a poner un ejemplo. Usted agarra tal experiencia que a veces hasta suelta tranquilamente el timón y como que con la mente ya va conduciendo. Pero usted sabe lo que está haciendo porque ya tiene experiencia. Pero uno que está aprendiendo, ese mira peligros por todos lados. Y más rápido va a cometer un accidente.
entonces el que ya nació de nuevo, como dice el dicho popular de Centroamérica, no le van a dar a tol con el dedo. Porque él ya vivió la experiencia de nacer de nuevo, sabe quién es Cristo. Hermanos, llegamos a familiarizarnos con Cristo, que lo identificamos hasta su manera de hablar. ¿Usted conoce a Dios? Cuando usted tiene una relación con alguien, vamos a ponerle ese ejemplo, una relación con su esposa o viceversa. ¿Usted conoce a su esposa? Su esposa lo conoce a usted. ¿Por qué? Porque se relacionan. Porque hay una comunicación. Porque hay una relación íntima. De la misma manera, cuando tiene una novia, usted llega hasta el punto de conocerla. Y sabe cuando esté enojada que no le pronuncie una palabra. De la misma manera, cuando nos relacionamos con Cristo, llegamos a conocerlo, que sabemos cuando Él nos está hablando de una u otra manera. Por eso Él dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y no siguen, dice, a los extraños porque no conocen su voz. Cuando Dios nos habla, nos damos cuenta cuando Dios nos está hablando. Así de sencillo. Y cuando habla el hombre, también nos damos cuenta. ¿Por qué? Tenemos el carácter de Cristo en nuestra vida o nuestro propio carácter. ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido? Y no decimos esto como para avergonzar a nadie, sino para que se preocupe. Mientras tenemos vida en este cuerpo, hay esperanza. Cuando uno se muere, o cuando alguien se muere porque estamos vivos todavía, si no se arrepintió, no hay ninguna esperanza. El tiempo de vida que tenemos en esta tierra es el tiempo de prueba que Dios nos da. Y por eso el apóstol Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Déjeme ver el versículo 7 de lo que leímos anteriormente. Dice, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no solamente se asustó, también estaba maravillado de la nueva doctrina. Pero él fue a buscar a Jesús porque sintió la necesidad en su corazón. Cuando alguien viene a la iglesia y está aquí es porque siente necesidad de buscar algo, de saber algo de Dios. Y nosotros somos responsables de ayudarlo, de acercarlo para que conozca a Dios. El versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viento y espíritu. De la traducción griega, ambas cosas son lo mismo. Cuando Dios hizo a Adán,
estaba, por así decirlo, el muñeco sin vida. Pero Dios le sopló la nariz y le transmitió el espíritu de vida. Cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto, dice que vino un viento recio y sopló sobre la casa. Y inmediatamente aparecieron lenguas de fuego y los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. El soplo de vida que tenemos es el Espíritu que Dios nos ha dado. Cuando ese Espíritu sale de nosotros, alístese el café y el pan. Pero por la gracia y la misericordia de Dios todavía estamos en este cuerpo y en este planeta y vamos a estar por muchos años más. ¿Así lo creen? Entonces Cristo le presentó completo el plan de salvación a Nicodemo. Le dijo que tenía que nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Vamos a ir para ahí en otra sección. Hermanos, qué interesante estas grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Y a veces la gente está diciendo, este no ha nacido de nuevo, dice. A este no le ha resplandecido, dice. Pero qué fácil es decir eso. El asunto es que si tú estás viviendo, has vivido la experiencia de haberte encontrado con Cristo, de saborearlo, de hablar con Él y que Él te responda, van a decir, este está loco. Pues quiero decirle que no. Yo no voy a orar al vacío. Yo no voy a orar al yo que pierdo. Yo sé a quién voy a adorar. Y que Él me va a responder. Y que va a estimular mi vida. Y que me va a dar paz. Y que me va a dar fuerzas para continuar hacia adelante. De eso se trata. Y estoy diciendo esto para que todos se preocupen. No le estoy diciendo que usted viera a condenarse ni nada de eso. Pero es importante que usted descubra una nueva realidad. Que cuando usted ora y usted está diciéndole de su intimidad a Dios lo que hay en su corazón, de inmediato su cuerpo reacciona porque Dios está respondiéndole. Y está siendo lleno su corazón del Espíritu de Dios. El problema es que a la gente le gusta repetir mucho. Le encantan los pensamientos e ideas preconcebidas. Lo que aprende cuando lo escucha. O porque lo leyó en un libro. Tenemos que vivir nuestra propia experiencia. Nuestra propia realidad con el Señor. Y eso significa nacer de nuevo. Vamos a verlo desde el punto de vista humano. Vamos a trasladarnos a la sala de maternidad. Una mujer generalmente se lleva 9 meses con un embarazo, quizás un poco menos en algunos casos raros, o un poquito más, qué sé yo. Pero lo que le quiero decir es que después de los dolores, yo soy hombre, pero lo he estudiado. Después de los dolores agudos y estresantes y qué sé yo cuánto tiempo le va a durar, nació un bebé. Y se olvidó de los dolores, Cristo lo enseñó.
Porque una nueva vida ha venido al mundo. Yo escucho a algunos aquí que ya están inquietos porque nazca ese bebé, dicen. Ya quiere cambiar pañales, ¿verdad? Así es que el problema, quiero que me escuchen todos, en cuanto a nacer, es breve. ¿Sabe cuál es el problema? El crecimiento de ese bebé. Y los que tienen hijos lo saben cuánto les cuestan sus hijos. Son por lo menos 25 años para que un niño pueda alcanzar la madurez emocional y física. En la iglesia nacen bebés. Y es nuestra responsabilidad cuidarlos. Es nuestra responsabilidad tratarlos como usted trata a su hijo que tanto ama. Porque no tiene sentido estar desarrollando un evangelismo mientras en la iglesia hay fuga. ¿Qué hacer para conservar los bebés en la iglesia? El mismo cuidado. Imagínense un bebé, biológicamente hablando, la mejor alimentación es la leche materna. Y si nació saludable, no es necesario otro tipo de tanta cosa que dicen. En la iglesia igual. Los bebés necesitan buena alimentación. Necesitan excelente cuidado. Si usted es una persona que ya alcanzó madurez, está en la capacidad de ayudar a esos nuevos bebés. El problema es que hay gente todavía que tiene 10, 15, 20 años de ser evangélico, pero todavía están en la sala de maternidad. Y reaccionan como los niños, patalean como niños y arman berrinches como niños. A este tipo de personas se refirió Pablo cuando dijo, ustedes ya deberían de ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. ¿Me están entendiendo? Entonces es importante que cuando alguien nace de nuevo, hay que ayudarlo en el crecimiento. Hay que ayudarlo a que se desarrolle y sea un discípulo de Jesucristo. Ahora lo vamos a ver desde otro extremo, pero importante porque lo escribieron los hombres de Dios. Justificación y santificación. Vamos a ir a los tribunales de justicia o a la corte. De ahí se deriva la palabra justificación. Todos éramos reos de muerte. Todos nacimos en una vida pecaminosa. Éramos corruptos. Pablo dice, no hay justo, ni aún uno. ¿Qué le parece? Pero Cristo vino a esta tierra. Él ha existido, Él es eterno.
Pero el Padre lo engendró a través del Espíritu Santo en el vientre de una mujer y nació como un bebé. Creció, igual que cualquier bebé, pero sin pecado. Y murió en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación. Porque déjeme que le diga, la ley de Moisés nadie podía obedecerla. Absolutamente nadie. Y Dios aparecía como el juez, porque el que no cumplía la ley demandaba muerte física y espiritual. Y Dios aparecía como el juez que ejecutaba la sentencia en la persona de los pecadores, en nosotros. Bueno, para eso vino Cristo, para obedecer la ley. Él la guardó, la obedeció al pie de la letra. Y nosotros ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Yo no sé si usted en alguna ocasión ha ido a la corte o a un tribunal, pero no es nada agradable. Que lo estén acusando y tenga un abogado acusador y el juez va a determinar un veredicto en el cual lo va a absolver o lo va a condenar. ¿Qué le parece? Pero en el caso del que acepta a Cristo, Dios lo declara justo, imagínense. No importa los pecados que haya cometido. Se arrepiente y recibe a Jesucristo como el Salvador de su alma, Dios lo declara justo. Porque ya no ve al pecador, ve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Estamos en lo mismo, en el mismo tema. Pero al juez no le lleva mucho tiempo en declarar un veredicto absolutorio. Pero ahora viene el proceso de la santificación. Y el proceso de la santificación es para toda la vida. Tenemos que buscar a Dios y que Él nos santifique. Tenemos que vivir una vida santa, ya que el Espíritu Santo es santo y demanda de cada uno de nosotros vivir una vida santa. Es importante entonces que valoremos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si en el tiempo de Moisés el que violentaba la ley era condenado por 2 o 3 testigos, ¿cuánto más, dice el escritor de Hebreo, el que pisoteara y tuviera por inmunda la sangre de Jesucristo? No queda más sacrificio. No van a volver a crucificar a Jesucristo. Valoremos la vida cristiana. Así es que estoy diciendo que somos justificados por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Quiero que miremos Romanos capítulo 5. El versículo 1. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
¿Cómo crecer en la vida cristiana? Vamos a ver algunos puntos importantes del crecimiento dentro de la vida cristiana. En primer lugar, la fe. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es fe? Sencillo, confianza. Tenemos confianza que lo que Dios dice es la verdad y tiene cumplimiento. Tenemos confianza que Dios nos dará las cosas que necesitamos. Eso es fe. Los hombres del pasado en la Biblia fueron hombres y mujeres de fe. Si nosotros leemos todo Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos grandes hombres de fe. ¿Lee usted la Biblia? Entonces la fe es importante. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Pero hay gente que le encanta primero ver, ¿verdad? La vida cristiana es de fe. Y nos movemos por fe. Y eso es importante. En segundo lugar, para el crecimiento, mire qué interesante, el amor. Vamos a ser sinceros, hermano. La iglesia cristiana y los cristianos, estoy hablando de la iglesia en general del universo, en lo que más fallamos y andamos chuecos es en amor. La iglesia universal, hablando de la iglesia cristiana, fallamos en esta área del amor. Romanos, capítulo 13 y el verso 9 que dice, Romanos 13, capítulo 13 y el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dio cuenta? Toda la ley se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos nosotros? ¿No cree que si Dios pasa el escáner nos va a encontrar mentirosos? Y no se me enojen, es la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, si ya nacimos de nuevo, tenemos que tener la herencia. Hablando del nacimiento biológico, los hijos se parecen al papá. ¿Ha descubierto eso? Y tienen la misma cara, el mismo perfil, el mismo pelo. Oye, ¿nosotros por qué no nos parecemos a Dios? Si Él nos engendró a través de su Espíritu Santo, algo tiene que reflejarse en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Oye, pero si nos mordemos el uno al otro, ¿qué clase de amor es ese? Ese no aparece en la Biblia.
Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así es que el cumplimiento de la ley es que, hermano, esta es doctrina bíblica y hay que atesorarla en el corazón. No le crea a esos que se paran en un púlpito ahí diciendo trae dinero, trae aquí y empiezan. Esos son unos vulgares, inescrupulosos. La palabra de Dios no se puede agarrar para negocio. Hay que trabajar, hacer alguna diligencia para subsistir. Amén. Así es que lo que la palabra de Dios nos enseña es muy hermoso. El amor no hace mal al prójimo. Así es que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a ir entonces a 1 Corintios. No le puedo decir la cita porque ustedes andan buzos. 1 Corintios 13. 13, ¿qué dije? 13. 13. ¿Qué dice? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aún más grande que la fe, imagínense. Es que es fácil decirle a alguien, te quiero, te amo, se me ve el sueño pensando en ti, dice. Pero le decimos eso a Dios. Le decimos eso a nuestros hermanos. Ah, no, si se lo dice a la esposa, no, a los hermanos, a aquellos que no le caen bien. Varón y varonas. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, no nos sorprendamos. Y Dios sabe por qué lo permite. Los apóstoles dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, le dijo. No sé que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Vamos a ir a otro punto importante para el crecimiento, la santidad. ¿Han oído hablar de la santidad? Bueno, vamos a presentarle la santidad como la Biblia lo presenta. Segunda de Corintios, capítulo 3 y el verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto nosotros, dice, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Entendieron eso? Se lo vamos a traducir de una forma más sencilla, más comprensible. Todos nosotros, mirándonos en un espejo, en el reflejo de un espejo, la gloria del Señor. ¿Reflejamos nosotros la gloria del Señor en nuestro rostro? Cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches con Dios y bajó de allí, ¿cómo estaba el rostro de Moisés? Resplandecía porque la gloria de Dios lo había penetrado. Entonces, el punto de vista es ese. Sencillamente, si nosotros agarramos un billete de $20, de 50, de 100, no se le alegra el ojo que no va a hablar de dinero por otro lado.
y lo miramos hacia arriba, miramos internamente la imagen de George Washington o de Abraham Lincoln o de otro hombre del pasado, desde ese punto de vista, ¿reflejamos nosotros la imagen de Cristo en nosotros? Esa es la verdadera santidad, no la que se grita, sino la que se vive. Que la gente en la calle vea no al hombre peligroso, sino a un hijo de Dios. No al hombre pecador malicioso, sino que le pregunten, ¿usted es cristiano? Y nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque descubrieron en usted algo nuevo, algo diferente, que se le ha pegado de Dios en su vida. Cuando nosotros vamos al Getsemaní, al altar, a buscar a Dios en oración, porque a Dios no hay que buscarlo solo cuando se quedó sin trabajo. A Dios no hay que buscarlo solo cuando la novia le dio la patada. A Dios no hay que buscarlo solo cuando le viene la crisis. A Dios no hay que buscarlo cuando el médico le dice que le queda un mes de vida. En los mejores tiempos debemos de darle gracias a Dios. En los mejores tiempos debemos de adorar a Dios. Y que el tanto estar con Dios se quede grabado en nuestro rostro. Aquí dice el versículo, somos, dice, transformados de gloria en la misma imagen como en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? De gloria en gloria. Hermano, no me levante la mano, pero yo quiero hacer una pregunta. Se la contesta usted mismo delante de Dios. ¿Cuántos en realidad tenemos un altar de adoración donde vivimos? ¿Se da cuenta? ¿A cuánto le gusta estar en la intimidad con Dios? Disfrutar su presencia. Decirle todos los males que lo acechan. Decirle lo que lo tiene triste, Dios lo va a ministrar. Dios lo va a ayudar. Porque Él dice, el que está en mi mano, nadie me lo arrebatará. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos que ser sensibles, hermano, por nuestros hermanos. Tenemos que ser sensibles aún hasta por los que no vienen a la iglesia. Tenemos que ser sensibles hasta por aquellos que no han rendido su corazón a Cristo. Porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia de los demás. Tenemos que orar. Tenemos que estar con Dios. Así es que el nacimiento es la experiencia más interesante que un ser humano puede obtener en su vida. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo, eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Cuántos maestros hay enseñando y predicando y habrá nacido ya de nuevo? ¿Cuántos predicadores? Y no me conteste a mí, contéstese usted mismo delante de Dios. ¿Se habrá encontrado y nacido con el Señor? Es tiempo, hermanos, de que
valoremos la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos. Este mundo pasa y sus malos deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen. Ya estoy concluyendo. Así que le vamos a recordar San Juan capítulo 1, verso 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad, de la sangre ni del varón, sino de Dios. Más claro, no del sexo. Nosotros nacimos humanamente de un papá y una mamá y nos parecemos a ellos, ¿verdad? Yo le pregunté a mi mamá, ¿y por qué tú me pusiste Luis? Porque Luis se llamaba tu papá. Así es que me imagino que lo quería mucho. Pero lo que quiero decir yo es que algo heredamos de Dios. Estamos en el proceso del crecimiento. Amén. Leamos la palabra de Dios, aprendamos a amar porque es una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Amar, amar. Dice Juan, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Y cuando hablo de pecar me estoy refiriendo a pecados deliberados, que usted sabe que ir a hacer un pecado está mal y lo hace, está haciendo un pecado deliberado. Pero uno peca cuando de repente se enoja, que le dijeron algo que no le gustó en el trabajo y usted apenas se fue el jefe empieza a comérselo. Ajá, ¿verdad? O en la iglesia el hermano de repente le dijo algo que no estaba bueno y empieza a darle también. Que Dios nos ayude, vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, le damos gracias a Dios, no sin antes hacer una invitación. Si hubiera alguien aquí que todavía no le ha dado su corazón a Cristo, yo le invito a que lo haga. Solamente tiene que levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien en esta noche? Alguien que no le ha dado su vida al Señor, le invitamos que lo haga. ¿Habrá alguien? Levante su mano, queremos orar por usted. No quiero ser exigente, vamos a orar.